Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto nuevamente saludarle desde la sala de redacción de su programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Sean bienvenidos nuevamente al programa de hoy. Y Pastor Petco, bienvenido nuevamente. Gracias. Qué bueno tenerlo hoy en el programa. Y vamos a continuar con la temática que hemos iniciado la semana pasada. Pero primero vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, para rogar el perdón de nuestros pecados, para pedir tu bendición, para rogar también por cada una de las personas que se conectan cada semana, para también conocer acerca de estos temas tan interesantes. Te rogamos, Señor, tu bendición para ellos. Bendice también sus familias. Si alguien tiene alguna dificultad, tú puedas también obrar en su vida y en tus manos le colocamos, Señor. Bendice el programa de hoy, también al Pastor Petco, quien va a estar respondiendo las preguntas. Y te rogamos por cada una de las personas que también están conectándose. Te lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, porque lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Queremos recordarles que ustedes pueden también comunicarse con nosotros y lo pueden hacer al correo de info@sda1844.org. Y agradecemos a las personas que se han conectado. La semana pasada recibimos algunos correos en el cual personas aún de otras iglesias que se conectan con nosotros y quieren conocer más de nuestra iglesia, así de que a ellos también les estaremos comunicándonos ya a través del correo y poder entonces contestar a sus preguntas también en el lugar donde están. Si hay alguien también que hoy esté escuchando el programa y quiera también conocer más de nuestra iglesia, lo puede hacer y puede escribirnos. Recuerden al correo de info@sda1844.org. Estaremos dispuestos también para poder comunicarnos con ustedes. Muy bien, hoy vamos a tener el segundo tema acerca de los tres bautismos. Y agradecemos a las personas que también nos han hecho preguntas para el programa de la semana pasada y hoy vamos a contestar algunas de esas preguntas. Una de ellas es la siguiente. Hay una persona que nos dice, o nos escribió, y dice lo siguiente: nadie debe llegar a una conciencia para otro, o instarlo, y presionarlo para que se bautices por segunda vez. No es la obra de ninguno de nuestros maestros instar a alguien a bautizarse de nuevo. Y cita Evangelismo, página 274. ¿Qué podemos decir al respecto entonces de este caso? Cuando nosotros estudiamos este tema la vez pasada, hemos presentado los testimonios que el bautismo es la puerta del reino celestial. Significa que para entrar en la membresía de la iglesia y simbólicamente también en el reino celestial espiritualmente, entonces es necesario el bautismo. Ahora, ¿en qué casos una persona debe ser rebautizada o no? Es un asunto más complicado. Depende de si la persona está excluida de la iglesia, si la persona cometió un pecado abierto y entonces transgrediendo los mandamientos de Dios tiene roto el testamento, el pacto que él ha tenido con el Señor. O por alguna razón nada más no visita
la iglesia por un tiempo. Me recuerdo que yo fui líder de una iglesia en California y nos presentaron una lista de miembros, que miembros nosotros no hemos visto por meses y por años. Entonces yo le escribí una carta, especialmente a una hermana, que es miembro de la iglesia, está en los libros de la iglesia, pero jamás aparece en los cultos del sábado. Entonces yo le escribí diciendo, mira hermana, si tú no vienes más en la iglesia, entonces debemos excluirte porque no parece que tienes ningún interés de continuar como miembro. Entonces el próximo sábado aparece la hermana muy enojada y dice, yo sí quiero ser parte de la iglesia, pero estoy enferma, me duelen las piernas y esto y el otro, no tengo transporte. Entonces entendimos, bueno, nos hemos equivocado. La hermana, si quiere ser miembro, hay que visitarla, hay que prestarle servicio de parte de la iglesia. Entonces, eso es una razón que posiblemente la excluyen la hermana, porque ella no ha visitado la iglesia más de 2 años. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona cuando viene a la iglesia y dice, no, eso está equivocado, yo sí quiero ser miembro de la iglesia, no he transgredido ningún mandamiento del Señor, me ha mantenido fiel y todo eso, entonces se puede recibir esa persona porque no ha transgredido la ley de Dios. Pero si una persona está o renunciado voluntariamente a la iglesia o fue excluida de parte de la iglesia, sí, cuando quiere regresar como miembro, debe ser bautizada, debe ser rebautizada en este caso. El testimonio es muy correcto, nosotros no podemos forzar a nadie que sea rebautizado. Si la persona no está preparada, si no desea personalmente ser rebautizada, entonces puede quedarse como un interesado, como una visita de la iglesia, hasta que está convencida que necesita un rebautismo. Ahí está, eso es, no obligamos a nadie, no presionamos a la persona. El bautismo debe ser de verdad un deseo personal. El rebautismo no es pecado de ninguna manera. Quizá la próxima vez le puedo mostrar el testimonio donde hermana White hasta recomienda a algunos miembros de la iglesia que no están excluidos, no fueron disciplinados, pero de acuerdo de ella, no conocían algunas partes de la verdad y ella recomienda que esa persona se rebautice. Sí es, sí es, y es interesante, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo con lo que la persona menciona acá en el sentido de que no es de forzar a la persona, sino esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es de enseñarle, de mostrar el mensaje como es, y la misma persona va a ser convencida, dice, oye, yo necesito ser bautizado de nuevo porque yo he quebrantado mi pacto con el Señor y Así seguramente es. lo necesito. Entonces la persona llega a esa conclusión por la obra del Espíritu Santo en el corazón, pero nuestro deber es poder mostrar la situación como es, como tal, de acuerdo a los principios que conocemos. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta que también nos han escrito y es la siguiente. Dice, buenas noches. Y la pregunta es, ¿para qué es el nombre de la feligresía? ¿Para qué sirve? O sea, esta persona está hablando de tener el nombre allí descrito como tal. Bueno, yo entiendo que para una persona que desconoce la plenitud de las escrituras bíblicas, no entiende de por qué se necesita escribir a esa persona en los libros de la iglesia. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, vemos en la Biblia, yo tengo aquí varias citas, Mateo 16, versículo 19 es una que dice que todo que está atado en la tierra por la iglesia será atado en el cielo, y todo que se desate en la tierra se desate en el cielo.
que significa que Dios respeta las decisiones de la iglesia. Recordémonos que cuando apóstol Pablo se encontró con Jesús personalmente, Jesús no lo aceptó en la iglesia él mismo de una forma milagrosa, sino él lo envió en la iglesia. Entonces los hermanos de la iglesia lo instruyeron, pusieron sus manos sobre él para curarlo, y entonces fue aceptado apóstol Pablo como miembro de la iglesia cristiana. Pero Dios respetó la autoridad de la iglesia en este caso. Así, en cada caso, en cada persona que se bautiza, se inscribe en los libros de la iglesia. Nosotros creemos que en este momento su nombre se escribe en el libro de la vida, el libro celestial. Así que los libros del cielo con los libros de la tierra están conectados y Dios respeta la decisión de la iglesia. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta y es la siguiente, y en este tema que se va a ver hoy, que es el bautismo ahora del Espíritu Santo, hay esta pregunta y es, este debe ocurrir, o sea, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿debe ocurrir antes o después del bautismo de agua, del bautismo que hablábamos la semana pasada? Es una buena pregunta. Debemos siempre entender que el bautismo del Espíritu es un asunto que nosotros no controlamos, es un atributo de Dios. Dios nos da el Espíritu cuando Él quiere. Por lo tanto, no podemos decir, mira Dios, tú no me puedes dar el Espíritu Santo porque yo todavía no estoy bautizado con agua. Si Dios quiere que derrama su Espíritu Santo, pues nadie lo puede impedir, y eso es un hecho misterioso, divino, es una bendición enorme, y ojalá todos reciben los Espíritus Santos antes de ser bautizados. Amén. Sin embargo, el ejemplo que la Biblia no muestra, por ejemplo, en el caso de Jesús, él se bautizó con agua y después que se bautizó, descendió sobre él el Espíritu Santo. Y así semejantemente se dio el Espíritu también en algunos casos donde los discípulos estaban predicando, entonces ellos bautizaban, entonces las personas recibían después el Espíritu Santo. Así que esto es la fórmula bíblica que tenemos, pero cómo será individualmente para cada persona, eso totalmente depende de la preparación de uno y de la disponibilidad de Dios y su voluntad santa, porque Él no depende de cosas que nosotros pensamos o no pensamos, o que queremos o no queremos. Él tiene su sabiduría divina y por lo tanto Él actúa lo que considera necesario. Sí. Así es, interesante. O sea, no hay una fórmula que digamos el primer bautismo va a ser este, el segundo este, el tercero este, sino es un asunto de cómo Dios lo quiera para nosotros, cada uno, ¿no? Individualmente. Es obvio que para que uno desea ser bautizado por agua, debe tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos convence del pecado, que nos dirige al Jesucristo, que nos dirige a la iglesia, que lo convence de los principios de la iglesia. Así que no hay duda que hay que tener el Espíritu Santo antes del bautismo. Pero cuando hablamos de la lluvia temprana o de lluvia tardía, entonces se presentan varios requisitos que debemos tenerlo para obtener este espíritu, y vamos a ver esto cuando consideramos los bautismos. Ok, ahora que usted habló de lluvia temprana y tardía, o sea, el bautismo del Espíritu Santo ¿es como otro Pentecostés en la persona o hay alguna forma de una manifestación especial? Sí, es como una manifestación de Pentecostés. Vamos a ver que este mismo espíritu que se dio en la Pentecostés
no es que se retiró después que se dio a los discípulos, se retiró. No, aquí está. Y está disponible a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. La lluvia temprana está esperando para que nosotros la recibimos. El asunto es que en el Pentecostés a los discípulos, por ejemplo, fue una señal visible externamente que cayó como unas llamas de fuego sobre cada persona. Sin embargo, después tenemos un número de personas que aceptan el Evangelio, que son 3.000. Después tenemos otro de 5.000 y sobre ellos también se derrama el Espíritu Santo. Porque Pedro dice, recibe, se bautizan y recibirán el Espíritu Santo. Pero allí no se demuestra ningún fuego cayendo sobre ellos, pero ellos sí reciben la lluvia temprana. Entonces, no podemos hablar de una manifestación externa del Espíritu Santo, que aparece un espíritu o que cae fuego o agua sobre nosotros. Sin embargo, hay una forma de conocer si tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. Así es, yo pienso que aquí podemos recordar lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, así como el viento sopla, no sabemos para dónde va, ni de dónde viene, y así es la obra del Espíritu Santo, así que somos, puede ser de una manera silenciosa, no necesaria, como usted dice, de la manifestación externa, como sucedió en el caso de Pentecostés. Usted ha mencionado Pentecostés, pero también tenemos la lluvia temprana y tardía. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, la función de la lluvia es muy diferente. La lluvia temprana todavía tiene que ver con el poder que nosotros necesitamos para vencer el pecado, para santificarnos, para corregir nuestros errores y debilidades, para obtener un carácter reflejando la imagen de Cristo. Todo eso es la lluvia temprana. Y sin esta lluvia, sin este poder, prácticamente nosotros somos desarmados. No podemos avanzar, no podemos vencer. Esto es una situación misteriosa, pero verdadera en el mismo tiempo. Cuando hablamos de lluvia tardía, tenemos una situación totalmente distinta. La lluvia tardía tiene la función de preparar a las personas para el sellamiento. Las personas que reciben la lluvia temprana ya están preparadas para ser selladas y ya no más ellos, quien es justo, queda justo, quien no es justo, pues queda para siempre injusto. Entonces eso es una preparación para como un resultado del juicio de Dios y también una preparación para el tiempo del fin, para sobrevivir los tiempos de las plagas, para sobrevivir las últimas persecuciones, la angustia de Jacob y todas esas dificultades y encontrar vivos Jesucristo viniendo en el cielo. Ya. Hay una pregunta y es en relación al tiempo. ¿Hay algún tiempo señalado que podamos decir ese es el tiempo como tal para ese momento de la lluvia tardía? Es interesante, esa pregunta la hemos discutido varias veces en la conferencia general, el comité ministerial y otros pastores, porque hay testimonios que indican que la lluvia temprana es necesaria en el tiempo cuando sale la ley dominical, empieza la persecución y entonces están correlacionadas con la ley dominical, con el tiempo del fin, con el sellamiento y con ya la vida en tiempo de las plagas, que significa que la lluvia tardía está relacionada netamente con el tiempo del fin. Sin embargo, hay testimonios que parece confundiente de qué modo
porque, por ejemplo, la hermana White, todavía viva ella, dice que ahora es el tiempo de la lluvia tardía y que nos debemos orar por la lluvia tardía porque se debe derramar Ahora. ahora. Ujú. Entonces, entendemos que el sellamiento no se produce solo cuando sale la ley dominical. El sellamiento empieza desde 1844, que significa que gotas de la lluvia tardía, porque hay otro testimonio que ella dice que gotas de la lluvia tardía caerán antes del tiempo del fin, que significa que no es imposible de ninguna manera recibir hoy la lluvia tardía también, ser preparado, ser sellado, y por la voluntad de Dios, pues estamos listos esperando la venida de Cristo. Amén. Ojalá podamos estar ya recibiendo parte de la lluvia tardía, ¿no? Amén, amén. Porque eso será una bendición poder también trabajar lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias por las respuestas a cada una de las preguntas. Si ustedes tienen más preguntas, pues no olviden, así como estas personas nos han escrito, también esperamos que ustedes puedan escribirnos y puedan enviar las preguntas al correo de info@1844.org y allí estaremos dispuestos para responder a cada una de las preguntas. Muy bien, vamos a mirar un poco más. Habló de las diapositivas, vamos a escucharle entonces para que se quede más claro las respuestas a estas preguntas que teníamos hoy. Muchas gracias. Bueno, como una introducción, quiero decir que el tema del bautismo del Espíritu Santo es muy extensa. Nosotros tenemos solo como media hora de esa presentación, es muy cortita, muy rapidito. Y yo espero que nuestra audiencia son personas que conocen la terminología de ese tema, entonces sería fácil para ellos entenderlo y sería solo un refrigeramiento del tema del Espíritu Santo. Si alguien de verdad tiene más preguntas del asunto de esto, por favor escríbenos. Posiblemente necesita recibir un estudio bíblico localmente con el pastor. Y posiblemente no solo un estudio bíblico, sino 2, 3 y 5 hasta que se entiende la plenitud de este tema, porque la lluvia temprana y tardía provienen del calendario agrario en Israel. Entonces está relacionado con las lluvias que caían en Israel y fueron muy necesarias para la cosecha. Y en ese tiempo nosotros tomamos una forma simbólica en nuestra vida espiritual y por eso es posible que algunas personas necesitan más información. Así es. Pero vamos con ayuda de Dios, vamos a ver este tema. Aquí tenemos el versículo que antes también lo consideramos, donde se habla de los 3 bautismos. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí tenemos el bautismo de agua, el bautismo de espíritu y después, más tarde, vamos a estudiar del bautismo de fuego. Vamos a ver el bautismo del espíritu. Primero vamos a ver los versículos bíblicos en Hechos capítulo 2, 1 hasta 4. Y allí sí se habla del bautismo en el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ascendiéndole sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo
y comenzaron de hablar en otras lenguas, según el Espíritu que le daba que hablasen. Suceden varias cosas en esta situación y podemos analizarla rapidito. Primero es la manifestación externa de la venida del Espíritu Santo, es el viento, son estas lenguas de fuego, y las personas se llenaron, dice, con el Espíritu Santo. Como consecuencia de eso, ellos empezaron a hablar distintos idiomas. Inmediatamente, siguiendo leyendo ese capítulo, entendemos por qué. Porque en Jerusalén, en este momento, como fue esta fiesta de Pentecostés, tenían muchos extranjeros y esos extranjeros hablaban distintas lenguas. Entonces, inmediatamente se juntó una mayoría de personas y cuando Pedro empezó a predicar a estas personas, ellos cada uno entendía en su lengua natal la predicación. Entendemos que los idiomas fueron confundidos por el Señor cuando construían la Torre de Babel, y en esta ocasión se necesitaba la posibilidad de comunicar el Evangelio a los pueblos. Entonces Dios le dio el don de hablar lenguas distintas o que las personas entendían en su forma, en su idioma, para que el Evangelio podía ser distribuido hasta el fin del mundo, así como en Mateo capítulo 24 está profetizado que debe suceder por la función y el trabajo de la iglesia. Aquí tenemos un testimonio que explica un poco más amplio qué sucedió en el día del Pentecostés. Cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, comprendieron las verdades de Cristo. Había dicho en parábolas. Se aclararon las enseñanzas que había sido un misterio para ellos. El entendimiento que recibieron con el derramamiento del Espíritu lo hizo avergonzarse de sus teorías fantasiosas. Sus suposiciones, interpretaciones eran tonteras y en comparación con el conocimiento de las cosas celestiales que ahora recibían. Fueron guiados por el Espíritu y la luz brilló en su entendimiento antes oscurecido. Entonces entendemos, hermanos, que cuando viene el Espíritu Santo no es que sucede que la persona se capacita de hacer obras milagrosas inmediatamente de una forma sobrenatural y empieza a tener funciones sobrenaturales, curar enfermos y bueno, trasladarse en el espacio, como Filipo, por ejemplo, lo trasladó el Espíritu Santo, sino el número uno es la comprensión de la verdad. Eso es la promesa de Jesucristo, que Él enviaría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña todo que Jesús habló y todo que leemos en la Biblia. Así que si nosotros recibimos el Espíritu Santo, una de las señales que tenemos el Espíritu Santo es que empezamos a entender la palabra de Dios de una manera muy viva, muy fuerte, y tenemos una convicción en las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una señal que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Somos bautizados con este Espíritu Santo y estamos convencidos que eso es la verdad y tenemos una sed de continuar a estudiar, de continuar ser llenos de esta verdad y de ese conocimiento tan importante. Vamos a ver algo más que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo,
arrepentíos, bautizáis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Entonces, ese versículo indica que no hay límite en el tiempo, que no es que solo los discípulos recibieron ese espíritu y después se secó el fuente. No, el mismo espíritu está ahí, la promesa está ahí para ellos que reciben el mensaje, para sus hijos, para todo que están lejos hasta el fin del tiempo, que Dios está llamando, todo pueden recibir la lluvia temprana, el don del Espíritu Santo. Entonces debemos entender que cuando hablamos de la lluvia temprana, es una continuación de presencia, una continuación de promesa, una continuación de posibilidad. Algunos pueden decir, mira, ¿y por qué hoy día no suceden esos milagros? No se curan las personas así como se curaban en tiempo de los apóstoles. Es porque la falta de fe. No tenemos nosotros fe, la gente no tiene tanta fe, no estamos dedicados suficientemente para recibir este poder. Es por eso que ahí estaba. Yo siempre cuando predico menciono algún milagro que ha sucedido en nuestra vida. El otro punto es que los milagros no son la señal absoluta y la garantía que eso es el Espíritu Santo, porque sabemos que el enemigo también intenta de imitar los milagros para confundir, y si es posible hasta los elegidos. Es por eso que la iglesia no pone atención tanto de los milagros que se pueden hacer hoy día igual como se hacían en tiempo de los apóstoles. Y queremos algunas situaciones en que milagrosamente, de verdad, Dios ha intervenido con su Espíritu Santo y han sucedido cosas espantosas. Y tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Uganda y Burundi, donde los hermanos se negaron de tomar las armas y de una manera espantosa Dios salvó la vida de nuestros hermanos ahí y los salvó. Así que hay muchas experiencias, no tenemos tiempo de contarla hoy, pero sí la presencia del Espíritu Santo se siente hoy día. Y cada uno que ha recibido el Espíritu Santo sí conoce y sabe que Él tiene ese don o ha recibido esa medida del Espíritu Santo. Un otro versículo en Hechos 4:31, cuando hubieron orado y en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con el dueño la palabra de Dios. Están en la cárcel y podemos ver que en esa situación no sopló un viento como fue en el tiempo del Pentecostal, no cayó ninguna llama de fuego sobre la gente que estaban ahí, sino tembló un temblor, se sintió y ese temblor fue necesario para que caigan las ¿cómo se llaman? Las esposas. ¿Sí? Esposas. Las esposas de los presos y fueron liberados. También las puertas se salieron de sus ganchos y se cayeron. Entonces se abrió la cárcel, se abrió. Y en esa situación tan especial, pues aprovecharon los apóstoles para hablar de la palabra de Dios. Pero que podemos entender que para recibir la lluvia temprana es necesario un arrepentimiento, es necesario ser bautizados, porque eso es una manifestación de que queremos seguir, queremos practicar el cristianismo
debemos recibir perdón de nuestros pecados, entonces se recibe el Espíritu Santo. No podemos decir que nadie puede recibir el Espíritu Santo sin ser bautizado, sin pasar por estos pasos, pero eso es que nos enseña la Biblia. Eso es que Pedro mencionó en su predicación. Y por eso nosotros seguimos esta misma línea de seguimiento de los eventos y esperamos que todos que sean bautizados pueden también recibir y ser bautizados con el Espíritu Santo, porque vamos a ver que los apóstoles estaban muy interesados cuando encontraban un creyente, lo preguntaban, ¿y tú has recibido el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué sucedería si hoy encontramos Pedro o Pablo y él nos dice, oye, tú eres miembro de la iglesia tantos años, ¿has recibido tú el Espíritu Santo? ¿Te has bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué respondemos nosotros? Entonces, sí se necesita tener una conciencia absoluta si lo tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. También a veces el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, igual como ha venido a los apóstoles, pero si nosotros no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos dice, mira, sale afuera, habla con tal persona, y si yo digo al Espíritu Santo, no, yo no tengo tiempo para esto. Ay, tengo pena, yo no quiero hablar con esa persona. Entonces el Espíritu Santo se retira. Si nosotros no obedecemos lo que el Espíritu Santo nos dice, si no colaboramos con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no van a insistir, no nos van a obligar. Así que por eso algunas veces algunos dicen, ¿cómo puedo saber yo si tengo el Espíritu o no lo tengo? Bueno, cuando uno recibe el Espíritu, le obedece, ya se establece una relación personal con Jesucristo. Ya uno sabe, escucha la voz de Dios, sigue instrucciones, se revela personalmente la voluntad de Dios de cada uno de nosotros. Entonces sabemos que Dios nos ha guiado. Una vez una hermana me preguntó, pastor, yo he escuchado que algunos pastores ahí predican que Dios le guió, Dios le habló, Dios le dijo, y esto y el otro. ¿Eso si existe esa experiencia? Dice ella. Y le dijo, sí, hermana, esa experiencia existe, yo tengo esa experiencia también, yo estoy un ejemplo en esto y te puedo contar 3 días y 3 noches experiencias como Dios milagrosamente me ha liberado de peligro, me ha mostrado dónde ir y cómo ha cruzado fronteras y naciones y predicado el Evangelio y cómo la gente se han bautizado y cómo personas enfermas milagrosamente se han sanado porque hemos orado por ellos. Entonces todo eso existe con ayuda de Dios. Seguimos adelante. Orad por ello hoy. Para recibir el Espíritu Santo no es que Dios nos obliga a tener el Espíritu Santo, solo porque Pedro dijo, mira, bautízate y cuando te bautizas recibes el Espíritu Santo. No, debemos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como oraron los discípulos en el día de Pentecostés. Si lo necesitaron en este momento, lo necesitamos más hoy. Sin el Espíritu y el poder de Dios será en vano que trabajamos para presentar la verdad. Así que debemos entender vida o muerte, el bautismo por agua es necesario. Pero vida y muerte, más necesario es el bautismo con el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos dejar esto a un lado. Debemos, si todavía no tengo la certeza que tengo el bautismo del Espíritu Santo, debo hacer todo posible para recibirlo, porque si no me voy a salir de la línea que Dios ha presentado en su palabra. Aquí tenemos un testimonio que dice, a nosotros hoy
tan ciertamente como a los primeros discípulos, no pertenece la promesa del Espíritu. Usted puede leer el resto de este testimonio, pero es muy animador y entendemos que por la gracia de Dios nosotros podemos recibir la misma medida del Espíritu Santo que Jesús tenía y que los apóstoles lo tenían en la medida de la lluvia temprana. Aquí tenemos la diferencia de la lluvia temprana y tardía. La lluvia tardía, que hace madurar la cosecha de la tierra, representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La joya verde no brotará, a menos que las lluvias tempranas hayan hecho su trabajo. Esa correlación de las dos lluvias es muy importante para entender. Eso significa que nosotros, quizá con bautismo de agua o sin bautismo de agua, tenemos el caso del ladrón en la cruz, que se mencionó la vez pasada. Él no se pudo bautizar, no pudo bajar de la cruz, pero recibió la promesa de Dios. Sin embargo, aquí se explica muy claramente que si no recibimos la lluvia temprana, no podemos, jamás vamos a recibir la lluvia tardía. Y la lluvia temprana tiene que ver con el funcionamiento, con la perfección de nuestro carácter. Y eso es la gracia que Dios nos da. Pero si no lo hacemos, y eso es el otro testimonio, el testimonio de la Iglesia volumen 5, que si nuestro carácter no está limpio, no todavía hay contaminación, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros cuando la lluvia temprana cayó sobre los discípulos el día de la Pentecostés. Pero si tenemos contaminación, si no en nuestro carácter todavía tiene defectos, no podemos recibir la lluvia tardía. Podemos estar seguros que cuando el Espíritu Santo sea derramado, aquellos que no reciben ni aprecian la lluvia temprana, no verán ni comprenderán el valor de la lluvia tardía. Y eso es, hermanos, que hoy día a veces hay personas que distribuyen teorías de la lluvia tardía. Me recuerdo a un hermano anciano que estaba en mi iglesia y decía: yo ya recibí la lluvia tardía, yo ya recibí la lluvia tardía. Si tú no lo has recibido, pues tú no lo ves, pero yo sí lo tengo. Entonces, yo le decía: bueno, hermano, me alegro que lo has recibido y qué puedes demostrar con la lluvia tardía. El hermano no hablaba nada, no quiso traer sus propiedades en la iglesia, no quiso prepararse para el fin de acuerdo a los testimonios, y un día pronto después de su declaración falleció. Entonces yo digo, pues gracias a Dios, quizá el hermano de verdad recibió la lluvia tardía. Pero el asunto, mis hermanos, no es solo de decir: mira, yo tengo, yo no tengo. Aquí el asunto es más que todo: ¿tengo yo el carácter de Cristo? Porque si no lo tengo, no me sirve ninguna declaración, no me sirve ningún milagro, ninguna aparente presencia milagrosa. Por eso la lluvia tardía caerá sobre el pueblo de Dios. Un ángel poderoso descenderá del cielo y toda la tierra será ilumbrada. Y eso está conectado con la profecía en Apocalipsis 18. Se necesita una preparación para recibir la lluvia tardía. No tenemos mucho tiempo, no podemos abarcar extensamente ese tema,
pero aquí en Early Writings, página 71 en inglés, dice, vi que muchos estaban descuidando la preparación tan necesaria y esperaban el tiempo del refugio, la lluvia tardía, para estar preparados para estar en pie el día del Señor y vivir ante sus ojos. Oh, cuánto vi en el tiempo de la angustia sin refugio. Habían descuidado la preparación necesaria. Por lo tanto, no pudieron recibir el refugio que todos deben tener para estar preparados para vivir antes de los ojos de un Dios santo. Aquellos que se niegan a ser cortados por los profetas y no purifican sus almas, obedeciendo toda la verdad, y que están dispuestos de creer que su condición es mucho mejor de lo que realmente es, llegarán al tiempo de la caída de las plagas y luego ver que era necesario tallarlos y cuadrarlos para el edificio. Entonces, eso es una otra ilustración de la preparación necesaria. Bajo la influencia de la lluvia temprana, debemos ser preparados para el edificio, debemos ser cortados, debemos ser reformados, debemos ser restaurados, debemos ser arrepentidos, debemos ser santificados. Entonces, cuando ya se termina esta obra, entonces podemos recibir la lluvia tardía. En ese tiempo me gustaría decir que cuando hablamos de una perfección, una victoria absoluta, no se habla de una victoria absoluta en el nivel divino, porque Dios tiene una perfección que nosotros no podemos alcanzar. Pero en la esfera de la humanidad, en la esfera de nuestro conocimiento, en la esfera del poder que Dios nos da, ahí debemos alcanzar todo que nosotros conocemos. Significa que si sabemos que algo es pecado, pues debemos apartarnos de esto. Y en la esfera de desconocido todavía hay muchos por conocer, pero con ayuda de Dios, cuando ya estamos transformados, entonces Dios nos mostrará ya mucho más y podremos aprender y nos seguimos aprendiendo en toda la eternidad. Seguimos con el otro testimonio. Los pecados de Israel deben ir a juicio de antemano. En ese no se habla de Israel literal, sino del Israel espiritual. Cada pecado debe ser confesado en el santuario, entonces la obra avanzará. Y así sigue ese testimonio mencionando la preparación necesaria. ¿Cuándo es el tiempo de la lluvia tardía? Mencionamos esas dos opciones que se muestran de parte de la sierva del Señor, nuestra hermana Ellen White. En Review and Herald, 1892, dice: hoy debéis purificar vuestra vasija para que esté lista para el rocío celestial, lista para la lluvia, de la lluvia tardía, porque vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará toda alma que sea purificada de toda contaminación. Aquí tenemos ese testimonio que es de 1892 y hermana White dice: ahora debemos orar, debemos preparar nuestras almas porque puede venir la lluvia tardía. Al mismo tiempo, tenemos un otro testimonio, 1891, que dice: no debemos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que tenemos que hacer es mantener la vasija limpia, con el lado derecho hacia arriba y preparada para recibir la lluvia celestial, y asegurar orando que la lluvia tardía entre en mi vasija, que brille sobre mí la luz del ángel glorioso.
Entonces, con otra palabra, de un punto de vista, hermana White decía, hoy debemos ser preparados. De otro punto de vista, debemos ser preparados y esperando, pero Dios derramará su lluvia tardía cuando es su santa voluntad. Puede ser hoy, puede ser mañana, no podemos decir al Señor cuándo Él debe hacer este trabajo. Pero nuestra parte de preparación debe ser siempre listas. Aquí el último diapositiva, la función de la lluvia tardía. En este tiempo vendrá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la fuerte voz de tercer ángel y preparará a los santos para estar a pie en el periodo de que serán derramadas las 7 últimas plagas. Entonces, aquí tenemos la presentación de hermana White diciendo que el tiempo de la lluvia tardía es especialmente para las personas que sobreviven y están vivos durante el tiempo de las plagas. Habrá un bautismo del fuego como le hubo en agua, y toda la incredulidad y burla de los impíos no obstaculizará el evento. Así como tenemos lluvia temprana, lluvia tardía, el bautismo de agua, el bautismo de Espíritu Santo, así dice la sierva del Señor que también vendrá el bautismo de fuego. Pero ¿qué es este bautismo? Vamos a estudiarlo con ayuda de Dios la próxima vez. Muy bien, muchas gracias, Pastor Petco, por la presentación y creo que queda bastante claras las respuestas a las preguntas que teníamos para hoy. Y es interesante porque cuando hablamos del Espíritu Santo es un tema bastante extenso, como usted lo mencionó. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de este tema, tanto de la lluvia temprana, lluvia tardía y cómo podemos ser bautizados nosotros con el Espíritu Santo. Y creo que como conclusión, hay que recalcar, es que necesitamos recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, las dos. No podemos esperar y estar inactivos para decir vamos a recibir la lluvia tardía y eso es todo, sino que desde ya tenemos que estar recibiendo el Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo diariamente, porque el bautismo es un asunto diario. Creo que es lo que podemos concluir también en este sentido. Amén, amén. Dios nos ayude para que podamos ser bautizados también del Espíritu Santo. Y como usted ya mencionó al final, queda un bautismo más. Ya vimos el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, pero nos queda ahora el bautismo del fuego. Y vamos a ver en qué consiste ese bautismo de fuego, cómo lo vamos a recibir, cuándo lo recibimos. Así de que no se lo pierdan. Aquí el pastor ya prometió de estar para la próxima semana con nosotros para poder dar la explicación sobre el tercer bautismo. Y ustedes también los esperamos para que nos acompañen la próxima semana. A la misma hora ustedes pueden estar también conectados con nosotros. Vamos a finalizar por el día de hoy. El tiempo se nos ha ido y vamos a tener una oración. Por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de estudiar tu palabra, entender esos temas tan importantes, el tema del bautismo, especialmente el bautismo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que todos nuestros seguidores, hermanos, hermanas de la iglesia puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor, no descuidarnos, sino preocuparnos si hemos recibido el Espíritu Santo o no, si estamos bautizados con el Espíritu o no, porque los 3 bautismos debemos tener con una experiencia en nuestra vida para que nuestra salvación es funcional. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudas de entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, poder entender su justicia, podemos recibir el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, abandonar todo que está contra de tu santa voluntad y podemos
ser como vasijas abiertas, listos para recibir o la lluvia tardía o la lluvia temprana, de acuerdo de tu santa voluntad, Señor. Bendiga también este programa de preguntas y respuestas, todas las almas interesadas que nos están escribiendo y quieren ser en contacto con nuestra iglesia. Y danos a todos, Señor, esta experiencia tan maravillosa que es el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes agradecerles por habernos acompañado, habernos permitido llegar a su casa, a su oficina, a su trabajo, donde está en este momento, y esperamos que ustedes hayan sido bendecidos. Y no olviden, ustedes pueden escribirnos a info@sda1844.org. Ahí pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes, sugerencias, y estaremos dispuestos para contestarles. Por hoy, muchas gracias, el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.